Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y el Poder Judicial Federal. Y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático. Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales, para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea de arriba, en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros, que no sea el Poder Ejecutivo quien propone al Legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos, elegir jueces, magistrados, ministros. Repito, en lo federal y en los estados. Cuando yo fui jefe de gobierno en la ciudad, me pedían que yo presentara las ternas para jueces y magistrados a la asamblea, y yo le solicitaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia en la ciudad que ellos me sugirieran quienes, de acuerdo a su trayectoria, por profesionalismo, por honestidad, debían ser jueces o magistrados, y me enviaban la terna y así la mandaba a la asamblea. Nunca impuse a un juez, a un magistrado, nunca. Una vez fui a visitar, ya no era yo jefe de gobierno, al que era presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Fui con el maestro Batis, porque estábamos en la oposición y se hacían trámites, ¿no?, para ayudar a la gente. Y el encargado de esas gestiones era el maestro Batis, que había estado de procurador y ya no estaba, estábamos en la oposición. Y me pidió, es que quiere el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad platicar
con usted, nos invita a desayunar. Y por el trabajo que hacía el maestro Batis para ayudar a gentes en sus asuntos, ¿no?, como defensores de oficio. Fui a desayunar con él y con el maestro Batis. Entonces en la plática me dice: yo le agradezco a usted porque yo estoy aquí por usted. No, yo no recuerdo que le haya yo nombrado ni propuesto. Además, usted entró cuando yo ya no era jefe de gobierno. No, pero estoy aquí porque usted estableció el método de que al presidente del Tribunal Superior de Justicia lo eligieran entre todos los magistrados. De modo que considero tener autoridad moral para decir: no solo lo deben de elegir los magistrados al presidente del Tribunal Superior de Justicia en un estado, lo tiene que elegir todo el pueblo, porque también pues son muy pocos, 30, 40, 50, y hay componendas, como sucede en el Poder Judicial Federal, que se lo entregaron al conservadurismo desde hace tiempo, y luego los ministros empiezan a recomendar a jueces, y hay amiguismo, influyentismo, nepotismo, corrupción. Se forman grupos al interior del Poder Judicial, como está. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Que es lo que al final se debe de buscar. Pues con la elección. No quiere decir que eso sea infalible. Sí, pero se equivoca menos el pueblo. Porque siempre los que se oponen a la democracia participativa hablan de que la gente no sabe de esto. ¿Qué va a saber de elegir un juez, de elegir un magistrado, un ministro? El pueblo. Claro que sabe. Ese pueblo es el soberano y es el pueblo muy consciente, muy inteligente. Es un pueblo sabio, el pueblo de México. No es, se hace la promoción como campañas y a ver quién es, de dónde viene, qué estudió. Porque es muy fácil saber sobre los antecedentes, cómo han actuado, y
si se da a conocer la elección de los jueces, magistrados, ministros, pues van a salir gente a decir, yo no quiero que él ocupe ese cargo porque yo fui víctima de una resolución en mi contra por corrupción, o yo fui víctima del influyentismo que llevó a cabo este juez, este magistrado, este ministro. Es el escrutinio público. Y lo que estamos planteando no es que los que ya fueron no participen, no, que puedan participar todos los que están, que sean candidatos, pero que entren nuevos y que sea la gente la que los elija. Pero lo mismo que sucede a nivel federal se reproduce en los estados, lamentablemente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Continuar denunciándolo y buscar una salida, porque ¿cómo se le hace? No es sencillo, porque estamos hablando en el caso del Poder Judicial Federal, pues no sé, deben de ser como 1.500, 2.000 jueces, 500 magistrados, 11 ministros. Además es un problema estructural, tiene que ver con la formación en las universidades. Imagínense cómo se formaron muchos durante el periodo neoliberal, en 36 años, donde lo más importante era el dinero, lo material, donde en vez de interesarles a los servidores públicos la defensa de los ciudadanos del pueblo, eran como empleados, siguen siendo, de los potentados, de las minorías. Ahora estamos viendo el periodismo del caso de la ministra Lenia, que devuelve, ¿no?, parte de su sueldo. Me llamó la atención, esto no lo sabe la mayoría de la gente. Claro, ¿por qué no pones la tabla? Porque ayuda a entender. Una cosa es el sueldo. ¿Mande? Sí, ese es sueldo base. Ese es el sueldo. Pero miren todo lo demás. Llega casi a 800,000 mensual. Pero les voy a poner solo un ejemplo. Esto, seguro de separación individualizado. Miren cuánto es. 43,000 pesos mensuales. ¿Qué significa esto? Significa que les entregan esto mensual a cada uno y se va acumulando
porque es un seguro, un fondo. Y cuando terminan, si tardan 10 años, se llevan todo ese fondo. Aparte de el seguro de vida, aparte de sus prestaciones que las siguen manteniendo al retirarse, esto significa en términos generales como 5 millones de pesos que se llevan. Bueno, pero ¿por qué los atienden tan bien? ¿Por qué estos sueldos, estos privilegios? Porque están al servicio no del pueblo, sino de una minoría. Si eso es lo que molesta, ¿quién les paga todo esto? El pueblo. Y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo. Es una paradoja, una gran injusticia, porque no resuelven nada en beneficio del pueblo. Bueno, aunque les parezca esto un abuso, una exageración, no es nada o es poco para lo que gana Loret de Mola. O el mismo López Dóriga o el mismo Ciro. O sea, hay sus niveles, dirían en mi pueblo, nivelitos. Porque Loret gana el doble de un ministro de estos privilegiados. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Por lo mismo, que es un sistema piramidal. Claro, los jefes de Loret y los jefes de los ministros, no, pues son de los que ganan más en el mundo. Por eso es que tenemos que seguir con la transformación para que el gobierno esté al servicio del pueblo, que el amo sea el pueblo, que se cumpla de que vivimos en una democracia y que el soberano es el pueblo y que nada ni nadie puede estar por encima del interés colectivo, del interés popular, del interés público. Más que esto pues lleva tiempo. Siempre he dicho de cómo Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud, la proclama en represalia
lo asesinan, le cortan la cabeza, le exhiben su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato como escarmiento por haberse atrevido a enfrentarse a la oligarquía, el padre de nuestra patria. Por eso es un orgullo. Por eso celebramos el grito de independencia, no la consumación de independencia, porque eso tiene que ver con Iturbide, que lo que quería era ponerse la corona. Pero pasa el tiempo, ¿y por qué se lucha en la revolución? Por lo mismo, por la justicia. Y sí se lleva 100 años, pero se logra abolir la esclavitud con la revolución. Por eso es muy importante las ideas, mantener las ideas. Puede ser que se proclama algo y no se convierte en realidad, pero esas ideas se mantienen y se dan circunstancias en momentos estelares, en tiempos de transformación, y esas ideas se convierten en realidad.